Hoy vamos a hablar de un libro que ha generado mucha discusión y polémica desde su publicación, El Libro Negro del Comunismo. Este libro es una obra importante que intenta documentar y analizar los crímenes y abusos cometidos por los regímenes comunistas en el siglo XX. Vamos a desglosarlo y ver de qué se trata, quiénes lo escribieron y cuál ha sido su impacto. El Libro Negro del Comunismo es una obra colectiva publicada por primera vez en 1997. Fue editada por Stéphane Courtois, un historiador francés, y escrita por varios expertos en historia y ciencias políticas. El objetivo principal del libro es documentar las violaciones de derechos humanos, crímenes y atrocidades cometidas en nombre del comunismo en diversos países del mundo. Contexto y motivación. Para entender mejor este libro es importante conocer el contexto en el que fue escrito. A finales del siglo XX, el mundo estaba reevaluando las ideologías que habían dominado gran parte del siglo. Con la caída del muro de Berlín en 1989 y el colapso de la Unión Soviética en 1991, hubo una oportunidad para investigar y debatir sobre los regímenes comunistas de manera más abierta y crítica. Los autores del Libro Negro del Comunismo se propusieron hacer un balance de los daños causados por estos regímenes. Querían que el mundo comprendiera el costo humano del comunismo, de la misma manera que se entendían los crímenes del nazismo después de la Segunda Guerra Mundial. Autores y contribuidores. El editor principal, Stéphane Courtois, es conocido por sus estudios sobre la historia del comunismo. Junto a él, varios otros historiadores y académicos contribuyeron a la obra, incluyendo a Nicolas Werth, Jean-Louis Margolin, Ansek Paksovsky, Karel Bartosek y Jean-Louis Panet. Cada uno de estos autores aportó investigaciones específicas sobre diferentes países y periodos, proporcionando una visión amplia y detallada. Estructura del libro. El Libro Negro del Comunismo está estructurado en varias secciones, cada una centrada en un país o región específica. Estas secciones incluyen: 1. La Unión Soviética. Esta parte cubre desde la Revolución Rusa hasta el final de la era soviética, detallando las purgas de Stalin, el Gulag, las hambrunas forzadas y otros crímenes. 2. Europa del Este. Se examinan los crímenes cometidos en países como Polonia, Hungría, Checoslovaquia y otros estados satélites de la URSS. 3. Asia. Aquí se incluyen los análisis de China bajo Mao Zedong, Corea del Norte, Vietnam y Camboya, con especial atención a eventos como la Revolución Cultural y el genocidio camboyano. 4. América Latina. Se discuten los regímenes comunistas en Cuba y otros movimientos revolucionarios en la región. 5. África. Se examinan los intentos de establecer estados comunistas en países africanos y los conflictos resultantes. Contenido y crímenes documentados. El libro documenta una amplia gama de crímenes, incluyendo ejecuciones en masa. Muchos regímenes comunistas llevaron a cabo ejecuciones en masa para eliminar a los opositores políticos, disidentes y personas consideradas enemigos del pueblo. Hambrunas forzadas. La colectivización forzosa de la agricultura en la Unión Soviética y China resultó en hambrunas devastadoras. El Holodomor en Ucrania es un ejemplo trágico donde millones murieron de hambre. Campos de concentración y trabajos forzados. El Gulag soviético y los campos de reeducación en China fueron lugares donde millones de personas fueron encarceladas, forzadas a trabajar en condiciones inhumanas y muchas veces ejecutadas. Represión y persecución política. Se documenta la represión sistemática de cualquier forma de disidencia, incluyendo la vigilancia, arresto y tortura de opositores políticos. Genocidio y limpieza étnica.
Eventos como el genocidio camboyano bajo el régimen de Pol Pot son detalladamente analizados, mostrando el intento de eliminar grupos completos de personas basándose en su clase social o etnia. Impacto y controversias. Desde su publicación, el Libro Negro del Comunismo ha generado muchas controversias y debates. Aquí algunos puntos clave. 1. Impacto académico. El libro ha sido muy influyente en los estudios sobre el comunismo, proporcionando una base documental extensa para entender los crímenes cometidos. Ha sido traducido a varios idiomas y ha influido en la percepción pública y académica sobre el comunismo. 2. Debate político. El libro ha sido utilizado en debates políticos para argumentar contra la viabilidad del comunismo como sistema político y económico. Ha sido citado por políticos y activistas de todo el espectro político. 3. Críticas. Algunos críticos argumentan que el libro exagera los crímenes del comunismo y que no toma en cuenta los contextos históricos específicos. Otros critican que compara directamente los crímenes del comunismo con los del nazismo, algo que consideran inapropiado por las diferencias en ideología y contexto histórico. 4. Respuestas y réplica. En respuesta a el Libro Negro del Comunismo, se han publicado obras que defienden algunos aspectos del comunismo o critican la metodología y las conclusiones del libro. Este diálogo ha contribuido a un debate más amplio y profundo sobre la historia y las consecuencias del comunismo. El Libro Negro del Comunismo es una obra importante que ha contribuido significativamente al entendimiento de los crímenes y abusos cometidos por los regímenes comunistas. Aunque ha sido objeto de controversia, su impacto en la historiografía y el debate político es innegable. ¿Pero qué opinan ustedes, comunicativos? Yo soy Emilio Pineda y los espero en el próximo capítulo de Comunicreando. Pásenla bien. Hasta pronto.